Bien, muy buenas tardes, amables televidentes. Bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hoy, martes 10 del mes de agosto del año 2021. La verdad es que se dice que en una ocasión Dios mandó unos mensajeros a la tierra. Algunos de ellos le dijo: Señor, la cosa en la tierra está mal, porque veo mucha gente que todo tiene mucho dolor. Y yo no creo que ese sea el destino que tú quieres para tus hijos. Ese mensajero se fue y Dios envió otro. Entonces, había una parte contenta, había otra que se sentían muy felices y otros lloraban. Entonces Dios dijo: ese es el sistema que se vivirá en la tierra. No habrá una alegría de plenitud, tampoco una de dolor, sino que va a ser una mezcla de todo. Y yo le digo eso porque, en primer lugar, me siento desbordante de alegría, porque mi hija Rosemary Carmona en el día de hoy está de cumpleaños, y la verdad es que me ha traído mucha felicidad. Me siento orgulloso de mi hija, pero también tengo mucho dolor por la muerte del padre de Roberto Furcal y Julito Furcal, que son dos amigos a los cuales los quiero mucho. Pero nada, esa es la ley de la vida, y vamos a desearle paz a sus restos y sus familiares, que tengan cierta conformidad. Señores, miren, desde que el presidente Luis Abinader se lanzó al ruedo político, lo hizo consciente de una situación, de que en caso de ganar las elecciones tenía un compromiso con el país dominicano de dejarlo en manos de una policía que esté a la altura de las circunstancias, de una policía decente, de una policía disciplinada. Y como parte de esa promesa, dijo que el salario que iba a devengar un raso de la policía era equivalente a unos $500. ¿Qué sucede? Que al momento de asumir el poder se han presentado muchas dificultades, porque estamos hablando entre dominicanos y sabemos la tragedia del COVID-19, ahora lo que se le está agregando con la gran cantidad de cerdo que se ha estado muriendo, y porque además encontró las arcas vacías. Eso ha impedido que pudiera materializar esa promesa de campaña en su totalidad. Hago la aclaración y digo en su totalidad, porque se le han hecho aumentos significativos a los miembros de la Policía Nacional, pero no se ha llegado a materializar en un 100% el deseo presidencial. No obstante a eso, el país ha podido ver
que el presidente nombró una comisión para hacer las recomendaciones del lugar tendente a una reforma policial. Y la verdad es que el presidente ha demostrado tener ojo de halcón, porque sabe que uno de los peores males que afecta a la población dominicana es ese cuerpo policial que yo diría que más bien debió haber sido eliminado por completo y tratar de formar otra institución que tenga acorde con los lineamientos y la decencia que los tiempos modernos reclaman. Yo le digo esto porque ustedes que han sido testigos de excepción han visto todas las vagabunderías que dentro de esa institución se realizan, incluyendo actos de corrupción. Y para los que tienen la memoria demasiado corta, vamos a recordarle las declaraciones que dio el mayor Girón en el caso del general Cáceres. Pero el asunto no se para ahí, porque he escuchado en algunos medios de comunicación casi queriendo justificar la muerte de un abogado de Ocoa de mano de un miembro de la Policía Nacional, justificando prácticamente la acción, alegando de que eso se produjo en hora de la madrugada donde había un toque de queda y además tenía un volumen alto en la música tal y como informó el coronel regional de allá, y que hubo una acalorada discusión que el agente de la policía trató de darle un cachazo, pero el arma estaba manipulada, mató al abogado e hirió un compañero. Señores, cuando hay muerte de por medio, tenemos que tener mucho cuidado en la forma que nos referimos. Porque la verdad es que eso encierra un dolor bastante profundo entre sus deudos, entre esos familiares, que usted ve que por ejemplo, ese señor muere a mano de la Policía Nacional y moralmente también lo están matando, calificando de imprudente su accionar. Ahora bien, nosotros respaldamos que la ciudadanía en sentido general, no importa que sea abogado, no importa que sea policía, no importa la profesión que tenga, viole el toque de queda. No, no apoyamos eso. Tampoco apoyamos el irrespeto hacia los miembros de la Policía Nacional, que en algunas ocasiones ese irrespeto también se lo ganan, porque cuando uno escucha o escuchó en aquella ocasión a la magistrada Jenny Berenice, siendo fiscal del distrito, decir que en todos los crímenes que envuelve que en todos esos crímenes organizados, en el 90% hay miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, entonces uno dice que probablemente el irrespeto también venga ganado de ahí. Pero la policía
Dominicana no tiene la suficiente capacidad para poder someter a la obediencia a un ciudadano sin tener que darle un balazo. Tampoco existe dentro de ello la persuasión para en un momento de calor conversar con una persona y buscar la forma de someterlo al orden. En los pueblos del país, entiéndase, en esos campos, todo el mundo se conoce. Dicen que el abogado estaba en estado de embriaguez, que la policía lo mandó a parar y supuestamente le lanzó casi el vehículo encima. Que son cosas que yo tendría que verlo en video, porque ya lo que tenemos la edad de nosotros, que hemos visto tantas cosas, policía matar ciudadano, estudiante, bajo el alegato de que intentó desarmarme o de que intentó hacerme eso y tuve que defenderme, ya eso era común. Eso era común en aquellos tiempos y uno lo veía y no creía esa versión. Pero vamos a poner en estos tiempos modernos, ok, el abogado alta, con una música bastante alta, le caen atrás, llega a su casa, que ya tú tienes la ubicación ahí y sabe dónde vive, porque en los pueblos todo el mundo se conoce, y sobre todo si se trata de una persona que se dice que está en estado de embriaguez. Hay que llegar al extremo de que ese policía, para someter a la obediencia a ese señor, con su alma cebada, le dé un cachazo, que lo mate a él y de esa manera deje herido a un compañero. Miren el video ahí, miren el video, miren la situación ahí, donde está. Ustedes pueden ver ahí, ¿ves? Ya hace la advertencia, no blande el arma, no la saques, si la sacas te voy a tirar. Que el abogado la sacó nuevamente y ahí es donde proviene más o menos, miren, esa discusión acalorada. Ustedes pudieron ver ahí la discusión acalorada y cómo se llega y cómo se le da ese disparo. Pero señores, miren, nosotros estamos impuestos a ver, inclusive hasta en la película, cómo trabajan los cuerpos policiales con muchos psicópatas que hay en otros países que tienen ese cerebro calcinado por droga y por una serie de frustraciones, donde la policía tiene un negociador y logra persuadirlo, cómo logra salvar vidas de mucha gente, pero desafortunadamente la policía dominicana lo único que sabe hacer es disparar y matar gente. Yo recuerdo aquella campaña, policía, yo me paro, no me mate. Porque mataron mucha gente, lo mandaban a parar en la oscuridad y la gente temía pararse al oscuro porque muchos de ellos prestaban su vehículo, prestaban su vestimenta, prestaban los vehículos, por no decir que ellos mismos atracaban a los seres, a los ciudadanos, por no decir que eran ellos que lo atracaban. Le digo que prestaban toda su indumentaria, incluyendo vehículos. Ya tenemos un profesional de la comunicación, un abogado muerto, ya tenemos un policía, hasta donde tengo los informes, con un ojo menos, y con una situación delicada, porque un señor que probablemente, sin tener ningún tipo
de formación ni preparación emocional, ese cuerpo del orden le entregó una pistola, él hizo un mal uso de esa herramienta, cegando una vida. Qué lamentable. Adelante con esa reforma policial. Vamos a seguir educando a nuestros agentes, porque la verdad es que si ciertamente no son bien pagados, la población tiene la policía que paga. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Señores, ustedes saben que a Pedro Botello le impusieron una suspensión en la Cámara de Diputados. Sus abogados están pidiendo que revisen esa suspensión. La verdad es que nosotros entendemos que la lucha de un diputado, de un legislador, debe ser dentro de su curul. Pero en la República Dominicana se está viviendo una situación bastante difícil. Y la verdad es que yo me alegro que el Tribunal Constitucional, la Suprema Corte de Justicia, estén viendo de buena manera como elemento probatorio el hecho de que de las acusaciones y de una serie de cosas que se dicen a través de las redes sociales, porque aquí hay personas enfermas buscando like. Entonces, hemos visto que probablemente el diputado Botello, que se ha convertido en una persona bastante popular, y ni siquiera, oigan bien, yo voy a criticar el pedimento que él hace. Yo entiendo que es noble, que tiene muchos adeptos y que inclusive hubieron otros legisladores que se solidarizaron con él. ¿Y qué es lo que él pide? Que del 30% de los fondos de pensiones que de los fondos de pensiones que tienen los trabajadores, fruto de la crisis por los problemas que hay, que le adelanten un 30%, eso está correctísimo, eso está bellísimo. Ahora, ¿dónde entra mi contradicción con él? Es cuando entonces él decide salir del hemiciclo e incitar a un grupo de gente que va y hace un desorden en la Cámara de Diputados, incluyendo tiradera de piedra, donde hay rotura de cristales. Miren, ya esos métodos forman parte del pasado. Fíjense que aquí la población escogió como escenario la Plaza de la Bandera, y de manera organizada le pedían al gobierno pasado que cumpliera con una serie de reivindicaciones y que además sofocara toda la corrupción que ondeaba en su gobierno. Ahí no hubo que tirar piedra, ahí no hubo que tirar goma, no tuvo que quemar goma. Y el pueblo tuvo su conquista. Fíjense en aquella ocasión, cuando se reclamaba el 4% de la educación, para la educación,
la gente empezó a ponerse unos ticheles amarillos, una sombrilla amarilla, pidiendo el 4%, y al ser esa una lucha justa. Bueno, pues el gobierno pasado de Danilo Medina facilitó ese 4%, eso le generó mucha simpatía en la población y se obtuvo esa victoria. Por eso es que ustedes ven que Mahatma Gandhi fue una persona que tenía tanta influencia porque él no empleaba el método de la violencia. Esa persona, sencillamente, ellos reclaman el 4%, no le hacen daño a nadie, con un cartelón puesto diciendo yo quiero que me den mi 30%. No hay que llegar a los extremos de lanzar piedra. Entonces, esa sanción que se le puso a Botello, yo entiendo que fue correcta. Y si yo tendría que hacer cualquier cosa para que se le respete a él el derecho de disentir, como decía José Ingeniero, lo hago. Pero no en esa forma, Botello. No en esa forma, así no. Hay que manejarse con ciertos niveles de altura cuando se está dirigiendo a una multitud. Por eso es que le dicen dirigente, porque dirige gente. Cambiando de tema, señores, la República Dominicana es un país especial. Porque es que aquí muchos ciudadanos se acuestan y se encuentran al otro día con la información, alguien diciéndole en la mañana, mira, en la tarde viene una tormenta. Aunque nosotros hemos venido dando los seguimientos a una posible tormenta donde ya hay unas 13 provincias que están en alerta verde, pero las autoridades necesitan dar unos niveles de informaciones mucho mayor que lo que tradicionalmente se dan en situaciones como esta para que la persona esté lo suficientemente preparada. De repente ustedes ven que se anuncian tormentas y las autoridades realmente como que no toman la medida precautoria. Nosotros hemos venido escuchando a la alcaldía del municipio Santo Domingo Norte preparándose para esto. Yo sé que de igual manera también lo está haciendo Carolina Mejía. En el Distrito Nacional, Manuel Jiménez, allá en Santo Domingo Norte, pero que eso merece como un mayor despliegue. Ustedes saben, señores, la cantidad de residuos sólidos, porque ya las cosas han cambiado, no se puede hablar de basura aquí, sino de residuos sólidos. Es alrededor de unas 4 toneladas de residuos sólidos que van a todas esas cañadas con la lluvia. Y la verdad es que esas tuberías, esos hoyos pluviales están muy mal manejados y tienen demasiado problema en nuestro país. Pero el tema está en que las autoridades, a sabiendas del problema que tenemos, no quieren hacer grandes inversiones en eso. Porque
lo que se hace debajo de la tierra, nadie lo ve. Y cada faraón quiere su estatua, y esa es la verdad. Por otra parte, señores, miren, el presidente de la República ha sometido ante el Congreso la solicitud de un préstamo, el cual fue ya aprobado por la Cámara de Diputados para la construcción de la segunda línea del metro. Y déjenme decirle que para mí, yo entiendo que la inversión es bastante correcta, porque el transporte se ha convertido en un verdadero caos. Y en la medida que el Estado puede irse involucrando en ese tipo de agenda y hasta cierto punto ir disgregando ese transporte mayoritario y masivo que tienen algunos empresarios del transporte, es mucho mejor. Vamos a escuchar. Población tan importante económica y ese sector tan decisivo de la agropecuaria dominicana. Mi segunda reunión en esta crisis no fue con el sector agropecuario, mi segunda reunión en esta crisis fue con el sector económico del gobierno para decirle que teníamos que tener un presupuesto ya especializado para nosotros poder atender esta crisis, y ya lo tenemos. Y lo tenemos para un plan A, para un plan B o para un plan C. Cualquiera que sea la situación, pero hasta ahora el control ha sido efectivo y no ha pasado en la peste porcina africana a las granjas ya de mayor tamaño y las que tienen también un control sanitario debido. Bien, señores, aunque realmente tenía otro tema, pero aprovecho ya la oportunidad que ustedes vieron el video del presidente, del presupuesto aprobado para pagarle a los productores de cerdo. La verdad es que esa es una medida bastante importante porque libera de nerviosismo a ese sector tan pujante que le hace buen aporte al país, no solo en términos económicos, sino también en los aportes para el consumo de una carne tan importante que es la segunda en el país después de la carne de pollo por su valor proteico y además por ser una de las más asequibles a la masa pobre. Entonces es justo que se le diera ese espaldarazo a los productores para que de esa manera nadie ose querer ocultar esos cerdos y que realmente nosotros podamos cumplir con ese cordón sanitario que se le está poniendo a las diferentes provincias para erradicar la peste porcina africana que ya en una ocasión dejó la economía dominicana de rodillas. Así que buena decisión del presidente de la República y ojalá que la población pueda captar y ver con buenos ojos esa medida. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Un segundo. Bien, señores, gracias por permanecer con nosotros. Miren, nosotros desde la ONAME tenemos a Claudio Amparo, que nos va a hablar acerca de la condición del tiempo. Buenas tardes, Claudio. Sí, muy buenas tardes a todos, desde la Oficina Nacional de Meteorología, con las últimas informaciones del tiempo.
La Oficina Nacional de Meteorología mantiene un aviso de condiciones de tormenta tropical desde Punta Palenque hasta la isla Saona y de la isla Saona hasta Cabo Francés Viejo. Además, mantiene una alerta por condiciones de tormenta tropical desde Cabo Francés Viejo hasta la bahía de Manzanillo en la frontera con Haití. A las 4 de la tarde de hoy, el potencial ciclón tropical número 6 fue ubicado cerca de la latitud 16.9 norte y longitud 65.3 oeste. Esto es a unos 480 kilómetros al este-sureste de la isla Saona y a unos 280 kilómetros al sureste de Ponce, Puerto Rico. Sus vientos máximos sostenidos se estiman en 55 kilómetros por hora y se mueve hacia el oeste-noroeste a unos 30 kilómetros por hora. Las condiciones ambientales en las que continúa moviéndose el potencial ciclón tropical número 6, como son las aguas cálidas del noreste del Mar Caribe, siguen favorables para que este sistema continúe intensificándose de forma gradual, por lo que siguen siendo altas las posibilidades de que se convierta en tormenta tropical en el transcurso del día de hoy. ¿Cuáles son las provincias que están en alerta verde hasta el momento? Actualmente tenemos unas 17 provincias en alerta meteorológica debido a las lluvias ocurridas y a las que se esperan en los próximos días por posible crecida de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamiento de tierra. Entre ellas se encuentran Atomayor, Monte Plata, La Vega, Monseñor Noel, Sánchez Ramírez, la provincia de Duarte, La Altagracia, El Ceibo, La Romana, San Pedro de Macorís, Samaná, María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal, Espaillat, Santiago, San José de Ocoa y Peravia. ¿Cuál es el nombre del fenómeno y a qué hora pudiera estar impactando ya a la República Dominicana? Bien, actualmente este sistema no tiene nombre. En realidad se designó como potencial ciclón tropical número 6 porque todavía no ha definido su centro de circulación en los niveles inferiores. De lograr tener esta característica, el nombre que se le daría si logra alcanzar esta categoría sería el de la tormenta tropical Fred. Gracias, Claudio, por mantenernos informados. Así que gracias. Sí. Bueno, señores, ustedes acaban de escuchar a Claudio Amparo de la ONAME con el informe del tiempo. Señores, miren, lo que sucede en la República Dominicana probablemente no se da en ningún otro país del mundo. Ustedes saben que hay un señor llamado Luis Peña Valdés. Y ese señor estuvo 10 años preso sin pasarle causa y sin expediente. Según sus narraciones, él estaba trabajando con un ingeniero y le fue a cobrar un dinero. Entonces ese ingeniero llamó a la policía, vino un cabo, lo apresó, se lo llevaron al cuartel, al palacio de la policía, y de ahí entonces lo mandaron junto con los presos para La Victoria, él sin cédula ni nada, y ese señor duró 10 años preso. Una situación bastante lamentable, y uno inclusive se pregunta, surgen algunas interrogantes, pero ¿y los familiares? Aquí se ha hablado de unos estudios y unas reformas penitenciarias que se vinieron haciendo, y cómo es que nadie se había preocupado ni había informado de la situación de este señor, que el Comité de los Derechos Humanos estaba realizando unos trabajos. Allá en la cárcel se enteró de esta situación y ya el señor está fuera. Eso es lo que pasa en los países tercermundistas como el nuestro, donde realmente esos sistemas
penitenciarios no tienen la suficiente vigilancia, no tienen esa supervisión, porque dentro de la criminalidad y de toda la medida, la más extrema es la prisión. Esa debe ser la excepción. Pero aquí en la práctica, cuando hay personas que no tienen abolengo, que no tienen recursos económicos, como que poco importa. Y hay una sociedad que expresa un vedetismo cuando se trata de prisión de funcionarios y de personas que si ciertamente merecen estar recluidos en una prisión, pero si tienen los recursos económicos, ustedes ven las preocupaciones por eso. Mientras tanto, esas personas que son de una pobreza extrema, como que poco le importa a la gente. Y es por eso que uno debe de propugnar por el desarrollo de los países. Ustedes se imaginan, en los Estados Unidos, la demanda que se le pudiera hacer al Estado Dominicano por esa inobservancia es bastante grande. Ese señor jamás tuviera que dar un golpe en su vida. Y eso es lo malo de los sistemas como el nuestro, donde las leyes realmente no se cumplen, donde nosotros legislamos y después que obtenemos incluso esas leyes, entonces poco nos importa respetarla y maltratarla. Este país, en estos momentos, está viviendo momentos estelares, donde la justicia, donde los legisladores tienen pendiente la aprobación de varias leyes que de cara al futuro pudieran jugar un papel trascendental. Por ejemplo, mire, la ley electoral está en carpeta la revisión de esa ley. Dentro de la revisión y lo que se ha estado contemplando está incluido en ver la posibilidad de que los militares, policías y militares puedan votar. Y realmente eso es algo que nosotros no podríamos ver como algo descabellado, porque ellos tienen familia y son ciudadanos. Hay otros países donde los policías votan, como en el caso de El Salvador. Y uno siempre se pregunta si los militares dominicanos están capacitados para eso, porque cada vez que hablamos de leyes, nosotros lo primero que nos preguntamos es si este país tiene la capacidad, y yo sencillamente le diría que sí, que ya ahora con este modernismo, donde el mundo está concentrado y usted lo puede caminar entero a través de las redes sociales, cualquier persona que tenga la oportunidad de tener acceso a ese tipo de aparato, que creo que es una cantidad tan amplia que supera incluso la cantidad de habitantes que tiene el país, entonces no sería difícil comprender cualquier cosa de esa naturaleza. Dentro de esa ley electoral, aparte del voto de los policías, pudieran haber ciertas variaciones entre el método de Home, que sería variado por el método de Hare, H-A-R-E, que son disposiciones que pudieran ampliar la cobertura en la base de la votación, de que realmente los candidatos no tengan necesariamente que esos candidatos de esos partidos pequeños no tengan específicamente que sacar
una determinada cantidad de votos para poder ceder a sus curules. Dentro de esa misma ley también la Junta Central Electoral podría jugar un papel bastante importante para saber de dónde provienen esos recursos de personas que de una forma u otra hacen gastos bastante grandes, si son del narcotráfico, si son dinero del lavado de activos, en fin, señores, miren, nosotros necesitamos esa ley. Ustedes saben que en una ocasión, y de hecho se hizo, y se escogió un fiscal electoral. Recuerdo que a la sazón, en aquella ocasión, estaba la magistrada Gisela Cueto, que tomó una licencia y uno decía, pero venga acá, ¿y cómo es que hay un uso tan desmedido de parte del Estado en la publicidad, donde hay otros que tienen ciertas restricciones? Porque lo que se busca, señores, es mantener ciertos niveles de paridad. Nosotros con una ley electoral, de una manera que se maneje por jueces con criterio independiente y sobre todo de una manera consciente, no es verdad que la cantidad de dinero que se invirtieron en esos aparatos electrónicos se iban a perder y que hoy en día le están saliendo tan costoso al Estado Dominicano, donde tienen que pagar millones de pesos para tener en un almacén todos esos aparatos que pudieran considerarse como desecho. Pero también hay una serie de vehículos que se han destartalado ahí, que preparando una subasta para vender todas esas carcachas que hay ahí, bueno, pues el Estado pudiera recibir cierta cantidad de dinero, la población darle un uso, porque muchos de esos vehículos todavía tienen su vida útil, y nosotros sacarle provecho. Eso es, señores, dentro del tema de la ley electoral. Pero todavía estamos penando con ese código penal que la gente habla de que va a permitir, y la sensación que se lleva cualquier ciudadano cuando le hablan de esa prevención es de que ya y de manera definitiva el código, como si no se pudiera reintroducir de nuevo, porque se está buscando ver todavía en el día de hoy qué se puede hacer, qué bajadero se le busca, porque la verdad es que nosotros tenemos ese código bastante obsoleto y hay penalidades que hay que incorporarle y que no se han podido hacer. Incluso hay algunas malas lenguas por ahí que dicen que la no aprobación de ese código hasta cierto punto ha tenido cierta parálisis en lo que es la persecución de la corrupción, porque muchos esperan que en él también sea aprobada la extinción de dominio, y además que muchos lo han estado esperando para seguir el combate a la corrupción, pero que quieren hacerlo ya con el código aprobado. Toda esa cuestión, porque en la Viña del Señor, señores, se dice de todo, ha salido a relucir. Pero ustedes saben que en un gran tramo de esas discusiones, en las cuales durante estos 19 años se han ido discutiendo artículo por artículo todas las piezas que contiene ese código, para ahora decirle a uno después de 19 años que todavía falta estudiar más. Yo entiendo que sí tiene ciertas lagunas, porque hay delitos, sobre todo
aquellos que castigan los actos de corrupción, prevaricación, que no están del todo definidos y que realmente no ha existido la voluntad de hacerlo, porque sería un golpe demasiado abrupto para el país, que ciertamente merecen que se estipulen ahí una serie de penas, una serie de delitos que hasta el momento no están contemplados. Y eso hay que hacerlo, pero hay que también tratar de hacerlo sin ningún tipo de demora, porque es que cada día la corrupción, cada día los delitos de alta tecnología se están acentuando más. Y por eso que hay esa decepción de la ciudadanía, que cuando se sienten estafados por alguien, no encuentran la manera de cómo ir a la justicia. Porque uno dice, bueno, pero yo hago la reclamación, pero realmente no hay ningún tipo de pena, y eso ha hecho que la delincuencia en la República Dominicana cada vez sea más galopante. Se ha estado hablando también, dentro de ese mismo código, que hay algunos delitos cometidos por tribunales para ser conocidos en los tribunales castrenses, algo que ya nosotros hacía mucho tiempo habíamos abolido. Y la verdad es que hay algunos aspectos que pudieran ventilar los tribunales castrenses, pero eso es algo relativo probablemente a ese reglamento interno que tienen la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, que no involucren a civiles, sino para imponer hasta ciertos puntos medidas disciplinarias. Ni siquiera, señores, incluso que no conlleven ni siquiera la privación de la libertad. Porque en ese sentido, entonces nosotros pudiéramos verlo como un retroceso, y es algo, señores, que en estos tiempos no podemos permitir. Miren, con relación a lo que es el plan de seguridad que será extendido en el Distrito Nacional, déjenme decirles que ustedes saben que donde primero inició fue en el sector de Cristo Rey. La verdad es que se recuperaron unas cuantas almas de fuego, y yo entiendo que nosotros debemos de seguir diseminándolo en el distrito y durante todo el país. No solo el desarme, sino tratar de tener un sistema de que haya ciertos niveles de seguridad en la población dominicana. Pero le voy a decir algo. Eso es necesario, pero uno lo ve como tan difícil en lo inmediato esa situación, porque ¿en quién se apoya el Estado Dominicano? ¿En quién se apoya la justicia como cuerpo coercitivo? Para buscar la manera de combatir la delincuencia es en la Policía Nacional. Pero cuando un ciudadano dice, mira, me violaron una hija, y va y pone una querella en un destacamento, se encuentra con un coronel, jefe regional, y le dice, mire, si usted se le quedó la cédula, vaya y búsquela. Y cuando ese señor viene, ya el otro que está ahí también la violó, ya esa persona está fuera en poco tiempo, ascendida, aunque luego ya lo hayan destituido, pero tiene un ascenso y se retira con todo el dinero posible, con más probablemente de lo que ganaba. Entonces uno dice, concho, pero una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. Una cosa son los discursos y otra cosa es lo que se ve en la práctica. Y yo le voy a decir algo. Voy a hacer uso
de una frase pronunciada por nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte: mientras los traidores no se juzguen como se deben, los buenos y nobles seguirán siendo víctimas de sus maquinaciones. Hay que aplicar la ley, aplicarla con todo el tesón, para que podamos tener una sociedad mejor. Por el día de hoy, señores, hemos concluido. Mañana, Dios mediante, estaremos con otra entrega más de tu espacio. Yo te escucho. Así que, bye bye.